Hola, hoy vamos a hablar de chaperonas. Las proteínas recién sintetizadas deben alcanzar su estado nativo o su forma nativa, es decir, su estructura terciaria termodinámicamente estable, con la menor energía libre posible. Y esto lo alcanza a través de la transición por varios intermediarios hasta llegar a la forma nativa. Estos intermediarios irán formando las estructuras secundarias y luego se acomodarán de determinada forma en el espacio hasta dar la proteína funcional. Este proceso es inherente a la proteína misma, es decir, depende de la estructura primaria, que a fin de cuentas los residuos son los que formarán las interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno y demás interacciones para resultar en esto. Pero hay ocasiones en que se necesita la ayuda de otras proteínas, las cuales conocemos como chaperonas. Entonces definimos chaperonas como proteínas que se requieren para el plegamiento de otras proteínas. El origen de las chaperonas nace de la observación del operón GROE de Escherichia coli, que se requiere para el ensamblado del fago lambda. Aquí tenemos la estructura del fago lambda. Sin entrar en detalles, pues recordemos que este bacteriófago aterriza en la superficie de células de Escherichia coli, inyecta su genoma y de alguna forma los genes de aquí están temporalmente regulados y en algún punto se formarán las partículas del bacteriófago con su genoma empaquetado que lisarán a la célula, liberando así los nuevos bacteriófagos al medio. Pues bien, resulta que mutantes afectadas en este operón GROE eran capaces de replicar el genoma del bacteriófago, pero no permitían el ensamblado de las partículas. Y por lo tanto no había lisis. Eso quiere decir que las proteínas aquí codificadas coadyuvaban al plegamiento correcto de las proteínas estructurales del bacteriófago. Y de ahí nace el concepto de chaperona, no sin antes recordar que algunas de estas proteínas se identificaron por ser acumuladas en respuesta a temperaturas elevadas, por lo que fueron bautizadas como Heat Shock Proteins o HSP, pero también se acumulaban en otras condiciones de estrés, porque este término HSP no debería ser considerado algo específico de calor. Tenemos tres familias de proteínas HSP, HSP 70, 60 y 90, en donde el número denota el peso molecular. Las tres familias tienen miembros tanto en procariontes como en eucariontes. Hablemos de HSP 70. Estas proteínas reconocen a su cliente o digamos a su sustrato desde el momento de su traducción. Se pegan en el N-terminal que aquí estamos viendo, llega la chaperona HSP 70 y observemos cómo se pega en el N-terminal y concomitante a la traducción se van pegando más de estas proteínas. Esto posiblemente se seleccionó a través de la evolución porque sus sustratos o sus clientes necesitan de su C-terminal para plegarse correctamente. Entonces, el hecho de que estas proteínas HSP70 se pegaran en el N-terminal evitaba un plegamiento incorrecto, precisamente por la no disponibilidad del C-terminal. Y se sabe que algunas de estas HSP70 se complementan por la actividad de HSP60. Respecto a estas proteínas, vamos a ver un ejemplo. Y voy a tomar el operón GROE que expliqué hace rato.
Este operón en Escherichia coli consta de dos genes estructurales, GROES o CPN10 y GROEL o CPN60. Las proteínas aquí codificadas se conocen como chaperoninas y en especial esta que tenemos aquí es una HSP60. El RNA de este operón que vemos aquí es un disistrónico, produce GROES y GROEL, que insisto es propiamente una HSP60 con 3 dominios funcionales bien definidos. Estas proteínas se ensamblan, forman una estructura cuaternaria, el complejo GROEL-S, que es el que propiamente ayuda al plegamiento de las proteínas. Las proteínas que son clientes o sustrato de este complejo son alrededor de 300, las cuales tienen como característica láminas beta con tramos hidrofóbicos, difíciles de plegar, y es por eso que requieren de la participación externa de este complejo. Vamos a ver cómo se ensambla este complejo. GROES, el complejo funcional consta de 7 subunidades GROES que forman este bonito heptámero en forma de dona. Aquí con rojo resalto una de las subunidades simplemente para que vean cómo se forma el heptámero. Y por otro lado tenemos 14 subunidades GROEL o HSP60 con sus 3 dominios bien definidos. Cada uno de estos dominios lo vemos aquí con un color característico. Entonces aquí tenemos un heptámero, pero son dos. Aquí si lo giramos 90 grados, vemos cómo se acomoda un heptámero y debajo de este vemos el otro. Aquí tenemos el complejo funcional que digamos que es una especie de frasco, en donde el cuerpo del frasco son los dos complejos GROEL, aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, y la tapa del frasco es el GROES. Y explicaremos cómo trabaja. Aquí del lado derecho vemos las diferentes formas con la nomenclatura que usamos para explicar, ¿no? Entonces aquí tenemos el complejo GROEL, aquí tenemos un heptámero y aquí tenemos el otro heptámero. ¿Qué es lo que ocurre? Llega una proteína sin plegar y se deposita en uno de los extremos. Cuando esto ocurre, llega la tapa, es decir, el heptámero GROES. Y entonces, por hidrólisis de ATP, es decir, es un proceso que requiere energía química, la proteína empezará a plegarse y se empezarán a formar esas estructuras secundarias y esas interacciones electrostáticas necesarias para llegar a la proteína nativa. Cuando esta forma se alcanza, la tapa, es decir, el heptámero GROES, se desprende del complejo, se libera la proteína y el ADP. La proteína entonces ya plegada propiamente va a donde tenga que ir a hacer lo que tenga que hacer y quedan los dos heptámeros GROEL vacíos disponibles para aceptar una nueva proteína no plegada y que el ciclo se repita. Y pues bueno, pues así vimos 2 ejemplos de chaperonas, espero sea de utilidad.